Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí hoy. La energía que me transmiten es combustible puro para seguir investigando y traigo copyright-dándoles los chismes jugosos del panorama otomano. Hoy, prepúrense porque vamos a desentrar más menos a un misterio que ha estado rondando en la cabeza de muchos de ustedes, un rumor que ha incendiado las redes sociales y que tiene a todos preguntándose, ¿es verdad? ¿Volveremos a ver juntos a Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael en pantalla? ¿Habrá un proyecto secreto que nos regale la magia de esta pareja IQ superíndice 3 Nika una vez ese? La expectativa es palpable lo su copyright, y yo estoy aquí para alimentar ese fuego, pero también copyright N para arrojar algo de luz sobre la situación superíndice 3N. Su copyright que es tú N tan emocionados como yo, a su que no perdamos ni un segundo S. Pero antes de sumergirnos en esta jugosa noticia, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta el chisme, las exclusivas y el análisis profundo de sus series y actores turcos favoritos, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y a su ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Gracias por su apoyo. Su suscripción superíndice 3N no solo me motiva a seguir trabajando, sino que también copyright N nos permite crear una comunidad AUNMUS grande y unida, donde podamos compartir nuestra pasión superíndice 3N por el drama turco. Ahora vamos al grano. La pregunta que todos se hacen, ¿Bomba Kerem y Hande juntos otra vez? Esa es la IQ superíndice 3 Nita que vamos a intentar descifrar hoy. Hago un rense fuerte porque este viaje está lleno de giros, especulaciones y por supuesto, mucha información superíndice 3N exclusiva. Como saben, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno. Su cumica en senu con diéresis al cap, traspaso superíndice 3 la pantalla y los convirtió superíndice 3 en una de las parejas queridas y seguidas del mundo. El furor fue global, desde Amu Copyright Rica Latina hasta Europa, pasando por Asia. Todos se rindieron ante el encanto de Eda y Serkan, y la noticia de su romance en la vida real solo hizo que la pasión superíndice 3N de los fans se intensificara. Cuando su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, muchos fans quedaron devastados, como si se tratara de la ruptura de un cuento de hadas. Pero como toda buena historia, la esperanza de verlos trabajar juntos nuevamente nunca se desvaneció superíndice 3. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han surgido rumores, filtraciones e indirectas que sugieren que podría haber algo cocinándose entre estos dos titanes de la actuación superíndice 3N. ¿De dónde superíndice 3 vienen estos rumores? Bueno, de diversas fuentes. Primero, de las redes sociales. Algunos fans han notado que tanto Kerem como Hande han estado dando me gusta a publicaciones relacionadas con senu con diéresis al cap y con el otro. Su copyright que esto puede parecer una tontería, pero en el mundo del espectáculo hasta el mundo ese mínimo detalle puede ser una pista. Un simple like puede desatar una ola de especulaciones, y en este caso, los fans observadores han encontrado patrones interesantes. No solo likes sino también copyright N comentarios sutiles, menciones indirectas y hasta el uso de emojis que recuerdan a su romance. Los fans son unos verdaderos detectives. Además, varios periodistas y columnistas turcos especializados en televisión superíndice 3N han insinuado en sus artículos y programas que hay algo en el aire con respecto a Kerem y Hande. No han dado detalles concretos, pero han utilizado frases como no se descarta nada o podrán sorprendernos pronto. Esto, mis amigos, es suficiente para encender la imaginación superíndice 3N de cualquiera. Y no solo eso, algunos periodistas incluso han mencionado reuniones secretas entre representantes de ambos actores y ejecutivos de importantes productoras. Si bien no hay fotos ni pruebas concretas, la insistencia de estos rumores le da cierto peso a la teoría de que algo se está gestando en las sombras. Ahora analicemos la situación superíndice 3N con un poco del superíndice 3 Jica. Ambos actores estuvieron en un momento muy importante de sus carreras. Hande ha estado protagonizando importantes producciones tanto en televisión superíndice 3N como en plataformas de streaming, demostrando su versatilidad y talento.
La hemos visto en papeles muy diferentes, desde dramas y superíndice 3 ricos hasta comedias románticas, y en cada uno de ellos ha brillado con luz propia. Kerem, por su parte, También Copyright N ha estado trabajando en proyectos interesantes, explorando diferentes facetas como actor y productor. No solo se ha enfocado en la actuación superíndice 3N, sino que también Copyright N ha demostrado su visión superíndice 3N como productor, apostando por historias innovadoras y arriesgadas. Considerando el enorme condieresis copyright sito que cosecharon juntos, ¿será inteligente para ambos volver a unir fuerzas? La respuesta, en mi opinión, superíndice 3N, es un rotundo S. Desde una perspectiva comercial, un proyecto que los reuniera será un condieresis copyright sito asegurado. La expectación superíndice 3N será altísima y los fans de todo el mundo estarán ansiosos por verlos nuevamente en pantalla. Las marcas se pelearán por patrocinar el proyecto, las revistas especializadas harán ediciones especiales y las redes sociales explotarán con cada avance y noticia. Será una mina de oro. Pero ¿qué copyright tipo de proyecto podrá ser? Aquí es donde las especulaciones se disparan. Algunos creen que podrá ser una segunda temporada de Senu con diéresis al Capm. Otros sugieren una película, tal vez una comedia romántica ambientada en un lugar exu superíndice 3 tico. Y también Copyright N hay quienes apuestan por una serie completamente nueva, con una historia diferente pero con la misma química explosiva entre los protagonistas. Incluso se ha hablado de un proyecto internacional, una coproducción superíndice 3N con una plataforma de streaming global, que les permitirá llegar a un público aún muy amplio. Personalmente creo que lo muy probable es una serie nueva. Si bien Senu con diéresis al Capm fue un gran con diéresis copyright sito, retomar la misma historia podrá ser arriesgado. Siempre existe el peligro de que la segunda parte no es tu copyright a la altura de la primera, y eso podrá decepcionar a los fans. Crear algo nuevo les permitirá explorar nuevas facetas como actores y sorprender al público con una historia original e innovadora. Además les dará la oportunidad de distanciarse un poco de sus personajes anteriores y demostrar su versatilidad. ¿Y qué copyright podrá ser ese proyecto secreto al que se refieren los rumores? Aquí es donde entra en juego la información superíndice 3N que he podido recopilar de mis fuentes. Al parecer, una importante productora turca estuvo trabajando en un proyecto ambicioso que busca reunir a las estrellas importantes del país. Y Tokerem como Ande estarán en la mira de esta productora. No puedo revelar el nombre de la productora por razones obvias, pero les puedo asegurar que se trata de una empresa con una larga trayectoria y un gran prestigio en la industria. El proyecto, según mis fuentes, será una serie de con diéresis copyright poca, ambientada en Estambul durante el Imperio Otomano. La historia será una mezcla de romance, intriga y drama, con personajes complejos y giros inesperados. Imaginen a Kerem como un valiente guerrero, un comandante del Eju copyright cito otomano, y a Ande como una hermosa y astuta princesa, obligada a contraer matrimonio por conveniencia pero enamorada en secreto del guerrero. Será simplemente espectacular. El vestuario, la ambientación superíndice 3N, la música, todo podrá estar cuidado al detalle para crear una atmósfera superíndice 3 esfera mágica y cautivadora. Por supuesto, esto es solo una teoría basada en los rumores y la información superíndice 3N que he podido obtener. Pero, seamos honestos, la idea suena muy prometedora. Y si la productora logra convencer a Kerem y a Ande de unirse al proyecto, sin duda será uno de los eventos televisivos importantes de la +o. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. La combinación superíndice 3N de su talento, su química y una historia fascinante podrá ser irresistible para el público. Ahora, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar demasiado por la emoción superíndice 3N. Hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial por parte de los actores o de la productora, todo esto sigue siendo especulación superíndice 3N. Pero, no podemos negar que la posibilidad de volver a ver juntos a Kerem y Ande es emocionante. Y seamos realistas, la industria del entretenimiento se alimenta de rumores y especulaciones. Es parte del juego. Además de ese, hay que considerar otros factores. Por ejemplo, sus agendas. Ambos actores estuvieron muy ocupados con sus respectivos proyectos. Coincidir en tiempo y espacio podrá ser un desafío. También copyright N la cuestión superíndice 3N de su relación superíndice 3N personal.
Si bien ya no son pareja, es importante que exista una buena relación superíndice 3N profesional entre ellos para que puedan trabajar juntos de manera efectiva. Los rumores sobre su ruptura fueron muchos y variados, pero lo importante es que hayan logrado mantener una relación superíndice 3N cordial después copyright ese de todo. Pero a pesar de todos estos obstáculos, creo que la posibilidad de verlos nuevamente juntos es real. La química que tienen es innegable y el público los adora. Si ambos estuvieran dispuestos a dejar a Truth ese el pasado y enfocarse en el futuro, un proyecto que los reuniera podría ser un gran con diéresis copyright sito para ambos. No solo les dará la oportunidad de consolidar su carrera, sino que también copyright en les permitirá reconectar con sus fans y demostrar su madurez como actores. En definitiva, la respuesta a la pregunta de si querem y han de volver a trabajar juntos sigue siendo un misterio. Pero los rumores, las indirectas y el anhelo de los fans sugieren que hay una posibilidad real de que esto suceda. Y si llega a concretarse, prepárense porque será un verdadero bombazo. Un evento que marcará un antes y un después copyright es en la historia de la televisión superíndice 3N turca. Para resumir, hoy exploramos la creciente especulación superíndice 3N sobre la posibilidad de que Kerem Bürsin y Hande Erçel vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Examinamos los rumores, las indirectas en redes sociales y las insinuaciones de la prensa especializada. Si bien aún no hay confirmación superíndice 3N oficial, la idea de verlos nuevamente en pantalla es emocionante y prometedora, considerando el con diéresis copyright sito que tuvieron juntos en el pasado. Analizamos la posible naturaleza del proyecto, desde una secuela de Senu con diéresis al CAPM, hasta una serie completamente nueva, y compartimos algunas teorías basadas en la información superíndice 3N recopilada. También copyright en exploramos los posibles desafíos que podrán enfrentar, como sus agendas y su relación superíndice 3N personal, pero concluimos que la posibilidad de que vuelvan a unirse es real y que será un gran acontecimiento para la industria del entretenimiento. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir mi pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo turco con ustedes, y su apoyo es fundamental para que siga adelante. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y han de volver a trabajar juntos? ¿Qué copyright tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Quiero saber qué copyright piensan ustedes. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y siempre los leo con mucha atención superíndice 3N. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más exclusivas. Su apoyo significa el mundo para mí. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción superíndice 3N me impulsan a seguir investigando y traigo copyright dándoles los chismes jugosos y las noticias exclusivas del mundo del espectáculo turco. Gracias por ser parte de esta comunidad de chismosos turcos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, mantengan los oídos bien abiertos y los ojos bien atentos, porque el mundo del espectáculo turco siempre tiene algo nuevo que contarnos.